Barcelona, 3 años después. Volver a esta ciudad siempre me trae muy buenos recuerdos. Es como volver a un lugar que sigue siendo tuyo, pero al que ya no perteneces del todo. ¿Por qué os digo esto? Hace exactamente 3 años decidí dejar esta ciudad. Tenía un trabajo estable, una vida cómoda, mi círculo de amigos, pero por dentro algo no encajaba. Me sentía bastante atrapado. Aunque todo a mi alrededor parecía estar bien, dentro de mí había algo que no me dejaba avanzar. Me encanta Barcelona, es una ciudad increíble, llena de oportunidades y lugares preciosos. Pero en ese momento sentía que no era para mí. Sabía que tenía que hacer algo diferente si quería progresar. Mentalmente tenía un techo que no me dejaba crecer en lo que realmente quería. Se me pasaron muchas cosas por la cabeza y creo que la más loca fue: ¿y si me mudo y empiezo de nuevo? Estuve dándole vueltas durante mucho tiempo y al final, casi sin saber si realmente era lo que tenía que hacer, me fui. Tenía varias opciones que estaba tanteando, pero al final me decidí por Dinamarca. ¿Que por qué la elegí? Si queréis en otro vídeo os lo cuento más en profundidad. Pero desde la primera vez que la visité me encantó ese sitio. Así que me marché, esperando encontrar el camino que buscaba. No sabía si estaba tomando una buena decisión, solo sabía que tenía que salir de mi zona de confort. Y la verdad, no fue fácil. Al principio todo era nuevo, un idioma que todavía me cuesta, un clima muy diferente al Mediterráneo y una cultura que, aunque también es europea, tiene muchas diferencias con la española. Incluso diría que son un poco más solitarios en comparación a nosotros. Pero también fue ahí donde poco a poco empecé a encontrar lo que buscaba. Empecé como todos, trabajando de lo que saliera, hasta que poco a poco me fui asentando y decidí darme a conocer en lo mío, el mundo audiovisual. Con el tiempo, y gracias a los contactos, a las amistades que hice y a tener paciencia, empecé a tener mis primeros trabajos en mi sector. Fui encontrando mi lugar y Dinamarca, con todo lo distinta que sea España, acabó convirtiéndose en mi hogar. Y ahora estoy aquí de nuevo, pero por proyectos de trabajo. Y aunque he vuelto varias veces durante estos años, esta vez lo siento distinto. Veo las cosas de otra manera y no me siento atrapado, me siento en paz. Porque aunque aún no he llegado a donde quiero estar, estoy en el camino. Y ese sentimiento es genial. A veces pensamos que para sentirnos mejor necesitamos que todo a nuestro alrededor cambie. Pero si no estás bien contigo mismo, da igual lo bueno que sea el lugar en el que estés. Como dije antes, Barcelona me parece un sitio increíble, casi idílico para el sector al que me dedico. Pero en ese momento no sentía que encajara. No siempre hace falta mudarse de país, claro. Pero sí creo que uno se tiene que atrever a moverse, a dar ese paso y romper con lo que ya no te deja crecer. Este vídeo no es solo una reflexión, es también una especie de agradecimiento a los lugares nuevos que nos acogen y nos hacen progresar, a los que dejamos atrás para poder avanzar, y sobre todo a uno mismo, por atreverse a cambiar. Si alguna vez has sentido que necesitas un cambio, solo quiero decirte una cosa: atrévete. No siempre será fácil, pero moverte hacia lo que realmente quieres merece mucho la pena. Nos vemos en el siguiente vídeo.